va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Siempre este espacio, nosotros no lo llamamos editorial, sino que es una noticia comentada. A partir de algún hecho que ocurre, que sucede en los últimos días, intentamos contextualizarlo, profundizar y, por qué no, en muchas ocasiones, hoy va a ser una de ellas, también opinar. Y desde ahí sí podría parecerse a un editorial, pero es a partir de un hecho que ocurre, que sucede. En realidad hoy son dos los hechos y tienen que ver con lo que comemos todos los días, qué llevamos a nuestra mesa, decidimos lo que llevamos a nuestra mesa, sabemos qué comemos. Mire, el alimento es algo indispensable para nuestra vida, sin ello no podemos vivir. Pero como lo dijimos en muchas oportunidades, hay una diferencia sustancial, enorme, entre lo que significa alimento y comida. Y no solo etimológicamente hablando, sino desde el punto de vista de la práctica. A esto citamos a un amigo y a alguien que hemos convocado en muchas oportunidades en nuestro programa. Él es médico, pero además forma parte del Instituto de Salud Socioambiental que tiene la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Hablo del amigazo Damián Berseñasi, que él siempre dice que si tiene veneno, no es alimento. En una de las tantas entrevistas que le hacíamos hace un par de años en la ciudad de Paraná, nos decía esto. Alimento es toda sustancia que incorporada en nuestro organismo favorece y estimula el desarrollo saludable de nuestro ciclo vital. Por lo tanto, si incorporamos una sustancia o un elemento que tiene química venenosa, que está ultraprocesado, que no tiene nutrientes, puede ser comida en todo caso, pero la comida no siempre es alimento. El alimento siempre es comida, y esa es la diferencia. Con química no es alimento y sin alimento no hay pueblos libres. Ahí está claro, ¿no? Si tiene veneno, es comida, porque en realidad comer, uno puede comer lo que quiera, porque la comida solo sacia el hambre. Ahora, si es alimento, además de cumplir esto de saciar el hambre, también cumple otras funciones que tienen que ver con nuestra salud, en cómo funciona nuestro organismo. Y esto es muy raro, porque mire, desde hace un tiempo, diferentes economistas y defensores a ultranzas del modelo agroalimentario argentino dicen que somos el granero del mundo, que producimos algo así, según dicen ellos, que producimos alimento como a 500 millones de personas. Y es una ecuación numérica muy rara, porque mientras nos dicen eso, y somos 50 millones, o sea que produciríamos para 10 veces más los habitantes que tenemos, sin embargo, la mitad de nuestros habitantes viven bajo la línea de pobreza y la mayoría de ellos no comen todos los días. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que producimos alimento para 10 veces más los habitantes que tenemos, pero gran parte de ellos no comen todos los días? Porque en realidad no producimos alimento. Lo que producimos son commodities, o sea, estas semillas que finalmente las vendemos al exterior y que en su gran mayoría sirven para darle de comer a los chanchos o a las aves de corral chinas, y también para crear biodiesel, pero no va a la barriga de nuestros habitantes, porque además muchos de ellos no son casi comibles por la cantidad de veneno que traen en su interior. Lo cierto es que todos los años nos dicen tenemos cosecha récord de soja, cosecha récord de trigo, tenemos vacunos como nunca, pero cada vez comemos y consumimos menos. Si entramos en el campo de la carne, los últimos datos informan que actualmente el argentino medio está comiendo menos carne que en los últimos 30 años. Estamos dentro del consumo más bajo en la historia de nuestro país de carne. ¿Quién lo dice esto? Usted dirá, bueno, esto lo dicen algunos grupos que se oponen a la política económica del gobierno nacional, traen datos mentirosos y de esta manera arrima agua para su molino. No es así. Los datos que van a ver ahora los trajimos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de Argentina, una institución empresarial que ve con buenos ojos inclusive las políticas que lleva a cabo este gobierno. Vamos a ver en el último informe comercial que hizo la Cámara, que ahí estamos viendo, vamos a ver qué es lo que dicen los primeros dos párrafos nomás,
Y dice que en febrero, habla de este año, la actividad de la industria frigorífica volvió a contraerse, o sea, vendió menos con respecto a enero. Habla de 1.025 millones de cabezas y es un poco más del 2% menos que en enero y casi el 3% menos que hace un año es lo que frenaron los frigoríficos argentinos. Y luego hace toda una distribución por grupos y dice que en el caso de la faena de hembras se disminuyó un 3% en un año, que la contracción, o sea, la venta fue mayor, o sea que se vendió menos todavía en lo que es el ganado macho, y que la importancia de las hembras en las faenas cayó a 47%, ubicándose en 0,15 puntos porcentuales por debajo de febrero del año pasado. Y destacan que este sostenimiento de baja hay que resaltarlo con la persistente ganancia de participación en vaquillonas. O sea, no le cierra numéricamente tampoco a la Cámara de Industria y Comercio de Carne y Derivados de Argentina. Esta es una porfiada nuestra, ¿no? Traer datos que no necesariamente son datos de instituciones ambientalistas que alguien del otro lado puede sospechar de cierta imparcialidad. Insisto, esta Cámara está muy de acuerdo con algunas políticas que lleva a cabo nuestro gobierno nacional. Esto es lo que pasa con las carnes y los números son tremendos. Nosotros no queremos aburrirlos con un informe muy técnico y muy comercial, pero sacamos algunos datos de esta Cámara. Los argentinos comimos en este último tiempo casi 4.000 toneladas menos de carne. Hicimos el ejercicio matemático de llevarlo esto a individuos. ¿Qué significa esto? ¿Cuánta menos carne comió cada argentino promedio en este último año? 5 kilos menos de carne. A ver, hace un año comíamos 5 kilos más de carne que la que comemos hoy. Y el dato histórico es que este último tiempo hemos comido más carne de pollo que carne de vaca. Esto nunca había pasado en la Argentina, que tiene un paladar muy carnívoro y muy vinculado con el ganado vacuno. Ahora, ¿esto por qué sucede? Sucede porque cambiamos de hábitos, porque de repente dijimos queremos otra dieta, una dieta más vegetariana, más vegana, por defensa de los derechos de los animales, por una cuestión de salud. No. Esto sucede porque la plata no alcanza. Porque la carne es uno de los productos de nuestra dieta que más ha aumentado. Y mientras esto sucede, el gobierno nacional festeja con bombos y platillos que batimos el récord de venta al exterior. Y esto también puede ser un hecho a explicar. Dedicamos más vacuno para exportar y por lo tanto hay menos para el consumo interno. Y cuanto menos oferta hay, sabemos que más se eleva el precio. Esto tiene un impacto muy grande, pero a su vez con algo que el gobierno habilitó hace muy pocos días y que, como tantas otras cosas, no se dio a conocer. ¿Qué es lo que habilitó el gobierno? La venta al exterior de ganado vivo. Hasta hace un tiempo lo único que exportábamos era las medias res o carne envasada, congelada. No, ahora también estamos exportando vacas que van en enormes barcos jaula y que atraviesan durante días mares y océanos para llegar a otros continentes, y eso es lo que se conoce como venta al exterior de ganado vacuno vivo. Esto genera grandes problemas en las condiciones sanitarias del ambiente. Piensen días y días de barcos jaulas con vacas viajando en esos barcos. Genera un malestar animal en épocas donde se habla de los derechos de la naturaleza. Esto atenta contra la producción nacional, porque obviamente quien faenaba ahora lo van a hacer otros empleados frigoríficos de otro país y no lo vamos a hacer nosotros, y por lo tanto esto atentaría también contra el trabajo de muchos trabajadores en la Argentina. Muchas más vacas para vender, aún vivas, y en el exterior, y mucho menos para nosotros. Mire, hubo manifestaciones al respecto de esto. Hay una persona muy conocida en lo que son los derechos de los animales, se llama
Malala Fontan, y esto decía. Es un retroceso terrible en cuanto a estos derechos se refiere. Lo que está haciendo es habilitar que los animales, a veces se nos estruja el corazón viendo los camiones de vacas en la ruta. En viaje en barco está multiplicado por 1000 veces, porque están meses enteros arriba de esos barcos, cagando y meando, lo poco que pueden moverse es arriba de sus excrementos, con una mugre impresionante, con temperaturas extremas, tanto de frío como de calor, con comida y agua insuficientes. Lo que dice Malala Fontan, ¿no? Imagínate centenares, miles de vacas viajando en un barco, todas amontonadas durante días, haciendo sus necesidades en los cursos de agua que nos unen al continente americano con otros continentes. Pero además atenta contra nuestra soberanía alimentaria, porque esto hace que hoy no podamos decidir libremente en épocas donde muchos se llenan la boca con la palabra libertad, podamos decidir libremente qué comer porque no accedemos, porque no podemos y porque se privilegian otros mercados de maneras donde además, y esto es lo que nos interesa un programa como el nuestro, se afecta al entorno y se afecta a la naturaleza. Esto que sucede con la carne, sucede también con otros productos. Y es lo que está pasando, y tampoco se habla de esto, con el trigo transgénico que no cierra por ningún lado. Una noticia que ocurrió en estos días habla de que organizaciones internacionales reclamaron la suspensión definitiva del permiso para que se pueda vender el trigo transgénico, el trigo HB4, a países como Brasil, Paraguay y obviamente la Argentina. Y el pedido se fundamenta en que el trigo genera muchas dudas en lo que puede generar en el ambiente y en la salud de las personas, y además no conviene económicamente, ¿no? Vamos a recordar un poco, el trigo HB4 es un trigo transgénico que se hizo acá en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral, lo hizo la doctora Cham. Es un trigo que, además de tener una modificación genética, debe ser rociado con el glufosinato de amonio, un componente químico que ya el doctor Carrasco decía que era por lo menos 15 veces más letal que el glifosato, que se sabe es un componente, dice la Organización Mundial de la Salud, es potencialmente cancerígeno. Esto es muy peligroso, pero muy peligroso, porque además está en nuestra dieta diaria. Nosotros comemos muchas cosas con harina que se hacen con trigo, pan, masitas, pastas, fideos. Por lo tanto, es algo de dieta cotidiana en la mesa de los argentinos. Pero hoy rinde menos que el trigo convencional. Dijeron que era resistente a la sequía, que iba a andar mucho mejor y resiste mucho menos. Alguien dirá del otro lado, esta es una opinión, ¿no? Vamos a algunos datos y vamos a ver en estas placas que pudimos armar algunos datos concretos de qué está pasando con el trigo HB4 en comparación con el trigo tradicional. En 2021 en nuestro país se sembraron 53.000 hectáreas de trigo transgénico. El rinde fue de un 17% menos que el trigo tradicional. Si pasamos a la segunda placa, vamos a poder ver que se sembró en 12 provincias el trigo transgénico, el HB4. Solo en 2 de las 12 rindió más, que son Córdoba y La Pampa. Aunque ese rinde fue de menos del 1% cuando Bioceres prometía que iba a ser de un 5%. Quiere decir que de las 12 provincias, en 10 no fue negocio. Y lo mismo pasó en Paraguay y lo mismo pasó en Brasil. Es tan cierto esto y tan grave que la empresa que lo comercializa, que es Bioceres, perdió, según sus balances, un 24% de sus ingresos, se retiró del negocio y se asoció para producir semillas con empresas extranjeras. Claro que alguien tiene que sufrir y los que sufren son los productores que tenían expectativas pero que perdieron temporadas de siembra. Como ven, no cierra por ningún lado. Hablamos de la carne y del trigo. Hablamos de que no es un negocio para nosotros y que además nos contamina y nos enferma mucho. Atahualpa decía en su enorme sabiduría que las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Y nuestros pibes hoy, con mucha sabiduría también, cuando algo no cierra, no funciona bien, dicen estamos al horno, como suelen estar los productos que se hacen con la harina de trigo. Evidentemente, tanto Atahualpa Yupanqui como nuestros pibes tienen mucha, pero mucha razón. De esta manera cerramos nuestra noticia comentada del día de hoy. Le doy la bienvenida
a Gaby, a la co-conductora Gaby Rey. ¿Cómo le va, Gaby? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo le va la vida? ¿Bien? Ahí estamos. ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien. ¿Dispuestos a empezar un nuevo programa? Totalmente. Con muchas cosas para hoy, ¿no? Con mucho para hoy, cosas muy pero muy interesantes. Vamos a hablar del Día del Agua, Ajá. porque fue a nivel nacional y a nivel internacional. Se recordó el Día del Agua, va a ser uno de los temas. Y cuando vos hables de las luces, de las 3 luces que vas a hablar, es muy raro, es la primera vez que lo hacemos en 12 años, y esto es... novedoso. Y en la cabeza de Galici puede estar esto nomás, de Totalmente. nuestro productor Fabio Galici. Las 3 luces se relacionan con un mismo hecho y Exactamente. tienen un momento triste y un momento feliz. ¿Cómo es eso? Exactamente, vamos a tener un único protagonista que se trata de Yoko, un chimpancé que pasó 40 años en cautiverio. A través de las 3 luces del semáforo te vamos a contar distintas instancias por las que la vida de Yoko atravesó, que justamente nos muestra las distintas facetas de algo que hoy tal vez nos pasa desapercibido, pero existe, y es el tráfico ilegal de animales. Fue el Día Internacional de los Bosques y vamos a hablar sobre ello, vamos a hablar qué pasa en el mundo, qué pasa en la Argentina y qué pasa en Santa Fe. ¿Santa Fe tiene bosques nativos? ¿Ha perdido mucho por la tala indiscriminada? Te lo vamos a demostrar hoy. Tendremos recomendados culturales, ¿no? Exactamente, y tendrán que ver con el agua y con las inundaciones más devastadoras que han existido en el planeta. Y bueno, el agua hoy es un gran protagonista del programa, así que como recomendado cultural te vamos a dar esta opción para que profundices. Recomendado para lo bueno y para lo malo. El agua es para lo bueno y para lo malo. Te prometíamos en el primer programa de este año que íbamos a hablar de lo que sucedió en Bahía Blanca. Hoy tenemos que decir lo que sucedió en Bahía Blanca, lo que sucede en Córdoba, lo que sucede en Salta, en el sur de la provincia de Santa Fe. Exactamente. Un momento de, lo veníamos anunciando lamentablemente, de catástrofes ambientales permanentes. ¿Qué tiene que ver con la crisis climática este tema? Vamos a estar hablando con Gabriela Müller sobre esta realidad. Es una especialista en climatología, sabe mucho y nos va a hablar de este tema. Muchos temas, ¿no? Muchos temas muy interesantes para no perderse el programa, así que la invitación a quedarse firme en Onda Verde. Claro que sí, muchos temas en poco tiempo, y lo que decíamos con Gaby recién, el 31 de abril fue el Día Nacional del Agua, es algo que se recuerda o se conmemora solo en la Argentina. 31 de marzo. El 31 de marzo, perdón. Sí. Y el 22 es el a Día nivel nacional, internacional del agua, ¿no? Exactamente. Un día donde al menos nos paramos un ratito y todos pensamos y actuamos sobre lo mismo. ¿Sabe cuántas personas en el mundo tienen problemas para acceder al agua? 2.200 millones de personas. Son algo así como 44 Argentinas. Wow. Los habitantes de nuestro país multiplicado por 44 es lo que hoy van a su casa en el mundo, abren el grifo, algo que es tan sencillo para nosotros, y no sale agua. Por eso es importante recordar esto, y es importante que se conmemore todos los años, algo que comenzó allá por 1993. Se decidió en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima de Río de Janeiro, y desde ese entonces, desde 1994, todos los años recordamos el Día Mundial del Agua y también el Día Nacional del Agua. Este año el lema es Conservemos los glaciares, y está bien que así sea porque son una fuente fundamental de agua dulce para vivir. ¿Somos conscientes que se trata de un recurso finito? ¿De que se puede acabar? ¿Somos conscientes de esos? ¿Somos conscientes de que hay que cuidarla? Alguien dirá, pero el planeta tiene mucha agua. Sí, bueno, pero muchos de los cursos de agua potable o dulce se contaminan también. Están contaminados, y todo el agua que hay en el mundo, lo que podemos usar nosotros es muy, muy poquito. Mire esta animación, y después de la animación nos vamos al primer corte. Mire esta animación donde alguien de manera muy inteligente y muy didáctica nos muestra de todo el agua que hay en el mundo, cuánto en realidad podemos consumir. Durante siglos hemos creído que hay más agua que tierra en nuestro planeta, porque nos dijeron que el océano cubre 3/4 partes de la superficie del planeta. Pero ese es el punto, esto es solo en la superficie. Si pudiéramos ver el océano separado,
notaríamos que el océano es solamente una capa extremadamente delgada y frágil que cubre la superficie. Esta delgada capa de agua mide solo 3/10 milésimas de la medida del planeta. Si la Tierra tuviera 1 metro de diámetro, el agua en el planeta sería tan delgada como una cáscara de huevo. Si compactamos esta capa delgada en una esfera sólida, sería así de pequeña. Al lado de esta Tierra, el agua sería esta pequeña esfera de 11 centímetros, menos de 1 milésima parte del volumen del planeta. ¿Ya tengo tu atención? Ahora considera esto. El volumen del océano está casi todo compuesto de agua salada. El agua dulce es solo el 2.5% del agua del planeta. Sí, tan aterrador como suena. El agua dulce es solo esta pequeña esfera de 3 centímetros de diámetro. Pero esta pequeña cantidad de agua dulce no está del todo disponible, porque el 69% es el hielo en los polos y la nieve en las montañas. El 30% es agua subterránea. Así que, sí, solo el 1% de esta minúscula esfera es el agua disponible en ríos y lagos. Sería otra esfera tan pequeña que casi no se puede ver. Eso es todo. De esta pequeña cantidad de agua depende gran parte de la vida en nuestro planeta, incluidos nosotros, que estamos compuestos por un 70% de agua. El planeta, el agua del planeta, el agua dulce del planeta y la pequeña cantidad de agua dulce disponible. Ahora ya lo sabes. Entonces, ¿qué vas a hacer? La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Malena Ginsburg, 13 de abril en el Teatro Luz y Fuerza, presentando Querido Diario, su exitoso unipersonal. Malena Ginsburg en Luz y Fuerza. Anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Estudio Jurídico Cossetini y Asociadas. Nos avalan 24 años de experiencia y excelencia. Accidentes de tránsito y laborales. Consulte su problema. Cossetini y Asociadas. Urquiza 2000. Teléfono 3424 295995. Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano, pero muchas veces no sabemos a quién llamar. Y en la ciudad hay quienes tienen la solución. Por eso llega Yo Resuelvo, el registro de oficios que conecta trabajadores con quienes necesitan su servicio. Si tenés un oficio u ofreces un servicio en la ciudad de Santa Fe, ahora más personas pueden encontrarte y contratarte en minutos. Y si necesitas un servicio, encontrá profesionales cerca tuyo. Más oportunidades, más soluciones. Fácil y simple. En Santa Fe, Yo Resuelvo. Bueno, y comenzamos a encender las luces del semáforo. Te contamos al comienzo del programa que hoy habrá un solo protagonista y se trata de
Yoko. En este semáforo y puntualmente esta luz roja nos va a contar y nos va a mostrar cómo el tráfico de animales no solo amenaza a los individuos, sino también a todo el ecosistema. Pero ¿quién es Yoko? Vamos a conocer su historia. Yoko es el último chimpancé en cautiverio en Colombia. Su historia puede verse lo que te decía, ¿no? Cómo impacta el tráfico de animales en el individuo y también en el ecosistema. Yoko fue capturada cuando era bebé, fue vendida a un narcotraficante que la tenía como un elemento de estatus y ella vivía en el departamento de este narcotraficante y replicaba y aprendía conductas y hábitos de los seres humanos, y no todos eran los más saludables. Aprendió a fumar, aprendió a mirar televisión, a sacar la comida directamente de la heladera y también incluso a andar en moto. De esta manera lo contaba. Tú estás explotando a un ser que no le interesa hacer nada de lo que le mandan a hacer y lo mantienen en pequeñas jaulas donde él tiene que hacer o subir a una bicicleta o hacer cualquier cosa que él no le interesa hacer. Es un esclavo de los seres humanos para producir dinero para ellos. La televisión. Con una cadena apretando su cuello, usando ropa y aprendiendo costumbres humanas, como tomar café y usar cubiertos para comer, pasó la mayor parte de su vida Yoko, un chimpancé de 38 años que desde bebé cayó en las manos de un narcotraficante en Colombia. Yoko ha sido un sobreviviente desde que se tiene noticia de él. Fue algo así como el adorno excéntrico de un narcotraficante que lo humanizó a tal punto que tenía habitación propia, vestía ropa y zapatos, veía televisión y buscaba comida en la nevera. Después, cuando las cosas se complicaron para el narco, el rastro de Yoko se perdió. Estuvo en la clandestinidad, quién sabe en qué condiciones, hasta que la policía lo halló en un camión con destino a Venezuela. Bueno, como verás, la historia de Yoko es triste y se profundizó esta tristeza porque luego de que ya no estuviera con ese ambiente de la vida con el narcotraficante, Yoko fue vendida a un circo, fue víctima de violencia, sufrió abusos y en el momento más oscuro de su vida terminó siendo encontrada en la frontera con Venezuela, en un estado absolutamente deplorable, como le suele pasar a muchas especies, a muchos individuos de especies que son víctimas del tráfico de fauna. Pero así como existe quien trafica, existe también quien rescata. Ese es el caso de Pedro Alejandro Interain, una persona que se dedica su vida a cuidar y a rescatar chimpancés, a proteger chimpancés. Él mismo nos explica algo absolutamente lógico, que de tan lógico no debería ser necesario explicar. Tú estás explotando a un ser que no le interesa hacer nada de lo que le mandan a hacer y lo mantienen en pequeñas jaulas donde él tiene que hacer o subir a una bicicleta o hacer cualquier cosa que él no le interesa hacer. Es un esclavo de los seres humanos para producir dinero para ellos. Pero la historia de Yoko continúa, no termina acá. Solamente que ya vamos a ir pasando a las siguientes luces del semáforo a través de conocer la historia de Yoko. Nosotros ahora pasamos a la otra parte del estudio donde lo encontramos a Ricardo, que nos va a dar algunos datos sobre Bahía Blanca. Claro que sí, de lo que pasó el 7 de marzo en Bahía Blanca, ¿te acordás, no? Un temporal, en muy poco tiempo llovió muchísimo, 300 milímetros de agua en 12 horas, lo que suele llover en 6 meses, llovió en mediodía. Trajo evacuados, trajo heridos, trajo muertos, hubo desbordes de arroyos y apareció esa frase que aparece siempre, ¿no? ¿Qué cosa, che? El tiempo está loco. ¿Será así? ¿El tiempo está loco? Porque cada vez son más frecuentes estos fenómenos, ¿eh? Y se está negando la existencia de alguna causa. La pregunta será, ¿el tiempo está loco o lo enloquecimos nosotros? ¿Cuánto hay de responsabilidad de modelos productivos, de modelos arquitectónicos, edilicios, en lo que pasó en Bahía Blanca y cada vez pasa en más lugares? Vamos a hablar de este tema con nuestra entrevistada y como siempre te lo presenta nuestra locutora, Paula Roth. Hoy nos ayuda a pensar Gabriela Müller. Gabriela es doctora en Ciencias de la Atmósfera.
También es investigadora del CONICET, docente y directora del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Ahí la presentaba a nuestra entrevistada del día de hoy, nuestra locutora, es Gabriela Müller, a quien muchísimo le agradecemos el tiempo que nos dispensa y el conocimiento compartido para que nos ayude a pensar. Gabriela, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación y ocuparse de estos temas. Desde tu trabajo, que es un trabajo vinculado a la ciencia, ¿podemos darle una explicación a estos fenómenos que estamos viviendo? Si querés nos centramos solo en Bahía Blanca. Nosotros andamos por la calle y la señora nos dice el tiempo está loco. ¿Está loco o lo enloquecimos nosotros? Bueno, yo creo que lo enloquecimos nosotros, ¿no? En realidad, si recordamos muchos años atrás, cuando éramos chicos, y nos vamos a acordar que siempre hubieron eventos extremos, ¿no? Lluvia, mucho frío, mucho calor, pero eran como eventos, ¿no? Que no ocurrían con la frecuencia que estamos percibiendo, que están ocurriendo ahora. O sea, la gente lo percibe, y los científicos lo estudiamos y lo sabemos, lo vemos, ¿sí? Lo analizamos en función de datos observados, y lo que nos está mostrando en todo el planeta es que justamente los eventos extremos, tanto de precipitación como de temperatura, se están exacerbando en las últimas décadas. Y eso sigue en aumento. O sea, la tendencia, lo que nos muestran los modelos, que la tendencia es que continúe en aumento. Y eso es también... la ciencia lo ha demostrado y lo viene diciendo hace más de 40 años, eso es justamente por el cambio climático. Porque en realidad tenemos que pensar que esos eventos extremos son propios de cada región. Hay regiones que se caracterizan por unos eventos extremos, otros por otros, pero en líneas generales podemos decir que en distintas partes del planeta se viven como algo natural. Sí, es parte de la variabilidad natural del clima los eventos extremos. Pero, ¿qué es lo que le suma el cambio climático? Es justamente esa exacerbación, ¿sí? Ese aumento en la frecuencia, en la intensidad, en la ocurrencia, ¿sí? Y a veces en la duración de esos eventos. Y eso es lo que percibimos. Me parece, leía el otro día un título de un diario que decía lo que vos decías, ¿no? Cada vez van a ser más frecuentes estos eventos, deberemos acostumbrarnos a convivir con ellos. Y yo dije, pucha, ¿será así? Me resisto. ¿No habrá alguna manera de cambiar hábitos para no acostumbrarme, sino tratar, yo sé que esto no es de la noche a la mañana, pero tratar de modificar hábitos individuales de consumo, de producción, para que esto no ocurra? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Por un lado, más que acostumbrarnos, tenemos que adaptarnos. ¿Sí? Adaptarnos, ¿por qué? Porque es algo que va a seguir sucediendo. Es algo que con lo que se ha emitido a la atmósfera y con el impacto, digamos, que ya se ha ocasionado, ya es suficiente para que no haya una manera de revertir lo que se ha hecho. Pero ahí viene, sí, la otra cuestión que es sumamente importante, que debemos cambiar nuestros hábitos, cambiar, digamos, nuestras políticas, o cumplir con los acuerdos globales, o hacer todo, en realidad, deberíamos hacer todo, para que justamente en el futuro no sea peor, ¿sí? Porque estamos poniendo en riesgo no solamente la supervivencia de otras especies, que algunas ya se extinguieron y otras están en peligro de extinción, sino la propia especie humana. Claro. Ya está peligrando. No lo va a vivir nuestra generación, pero sí las generaciones futuras. Entonces es nuestro compromiso como seres humanos, ¿verdad? Te propongo, yo me hice un punteo de algunos temas que desde mi ignorancia supina, solo por buscar fuentes, consultar a gente que sabe como vos, me parece que pueden ser algunas de las causas. Por ejemplo, a ver, y vos decime con sinceridad sí o no, la falta de planificación que tienen nuestras ciudades en las construcciones, construir mucho para arriba con servicios de
cloacas o desagües que son, al menos en Santa Fe, de un siglo y pico atrás. ¿Eso influye, por ejemplo? Bueno, eso tiene que ver con el impacto, ¿no? Porque si tenemos, no va a ocasionar el evento extremo, pero cuando se produce el evento extremo va a dificultar las cosas, ¿verdad? O las va a potenciar, por ejemplo, en las ciudades con mucho cemento, pocos espacios verdes, ante una ola de calor. Obviamente la ola de calor es más difícil transitarla en una ciudad con cemento, falta de espacios verdes, que en un lugar que ofrece, digamos, más lugares a donde poder ir a refrescarse, o simplemente tener la posibilidad de abrir las ventanas y no sentir que está entrando más calor porque es todo cemento, ¿no? Y ante una lluvia, las ciudades, como fueron las que fueron planificadas, ¿no? En el mejor de los casos, tienen desagües y toda una estructura que fue construida hace muchísimas décadas atrás. Y todo eso no está adaptado. Por eso la palabra es adaptación. Eso, como vos bien decías, es la consecuencia. Dentro de las causas, la principal me imagino que es seguir apostando a la producción de energías fósiles, ¿no? Exacto, esa es la principal. Y ahí hay uno de los componentes que es producto de la quema de combustible fósil, que es el dióxido de carbono, ¿no? Que si bien no es el más abundante, quizá no es obviamente no es el único. Hay otros como el metano, pero es el más abundante. Y la apuesta a esa energía es producto de, no es la única razón, pero es la principal, sí. ¿Y si le sumamos la tala indiscriminada de árboles? Absolutamente. Eso estaría dentro de lo que llamamos cambio en el uso del suelo, ¿no? El avance de la frontera agrícola, el justamente deshacernos de los bosques nativos, de los espacios, digamos, naturales. Eso tiene consecuencias, porque cambia, porque tenemos que pensar que la atmósfera interactúa, ¿no? con los océanos, con la superficie terrestre, y en esa interacción está el intercambio de humedad, de calor y de varias propiedades que justamente modifica, ¿sí? el clima, ¿sí? A largo plazo. Cuando hablamos de clima, hablamos de largo plazo. Pero ese largo plazo no es hacia el futuro, ese largo plazo es en nuestro presente, porque nuestro presente es producto del clima que estuvimos haciendo las últimas décadas, ¿verdad? Que estuvimos construyendo, o mejor dicho, destruyendo las últimas décadas. ¿Qué otras causas tendríamos que empezar a rever, a pensar desde nuestros comportamientos, o a exigir a estados y empresas que se modifiquen para que estos fenómenos no sean tan cotidianos? Bueno, hay acuerdos internacionales. Todos los países que están dentro de Naciones Unidas, no sé si recuerdan, el último acuerdo más importante es el Acuerdo de París, en donde se establece, ¿sí?, cuál es el valor de la temperatura que no se debería superar y cuáles son los compromisos, digamos, que cada país tiene que responder. Pero hay un problema, que esos compromisos y esos acuerdos se firman y son acuerdos que no hay un control, no hay un ente internacional regulador que dice este país no cumplió, este cumplió. Bueno, de hecho ahora Estados Unidos ya salió del Acuerdo de París. Entonces los países se comprometen y se descomprometen de acuerdo a sus políticas. Entonces, a ese nivel, obviamente, uno como ciudadano puede exigir, pero no está en nuestras manos, ¿sí? Sí, en ser responsables a la hora de decidir, ¿no? y tener muy claro cuál es la propuesta y cuál es el lineamiento político que el futuro gobernante está postulando, ¿no? Eso es sí lo que podemos hacer como ciudadanos, ¿verdad? El negacionismo nos hace muy mal, además, ¿no? Sí, hace muy mal, porque en realidad el negacionismo tiene que ver con un lineamiento sociopolítico, no tiene que ver
con la realidad, con la observación, con lo que dice la ciencia. Hay también grupos que hablan de que la Tierra es plana. Sí, sí. Eso no tiene nada que ver con la realidad, ¿sí? Entonces, el negacionismo tiene que ver, en realidad, yo creo que no niegan el cambio climático, porque es algo tan evidente que es como muy difícil ya de sostener, sino con la atribución de quién tiene la culpa, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Y ahí atrás de todo eso hay un modelo productivo a seguir, claro. Hay un modelo de desarrollo, y bueno, y ese es el gran desafío, ¿verdad? De hecho, lo que ocurrió en Bahía Blanca había sido anunciado hace 2 años antes por un grupo de investigadores. O sea que hubo hasta, no sé si tiempo para evitarlo, pero sí para anunciarle a la población lo que iba a pasar, ¿no? Claro, evitarlo se puede evitar, claro. ¿Sí? Porque los fenómenos extremos van a seguir ocurriendo y van a ocurrir cada vez con mayor frecuencia. Eso es una realidad. Y frente a eso no podemos hacer nada en el evento que va a ocurrir. Claro. Pero sí podemos hacer en relación a que eso no siga incrementándose, y de ahí está nuestro compromiso como seres humanos y cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, en nuestra forma en que consumimos, en que nos movemos, ¿sí? O sea, cada uno tiene un compromiso por estar en este planeta, claro, ¿verdad? Tiene un compromiso para con todo el planeta, ¿sí? Para con todas las especies. Estamos acá viviendo, transitando una experiencia humana por un tiempo, y tenemos que permitir que eso continúe pasando para las próximas generaciones. Pero realmente estar modificando el clima y sentir que uno es parte de eso, nos debe generar una toma de conciencia profunda. Hay que rever, ¿no? Hay que hacer un cambio de paradigma. Entonces después sí exigir a los políticos y a los gobernantes que ellos hagan los cambios, pero tiene que nacer de cada uno de nosotros. Eso me parece que es primordial. Gabriela, gracias por este tiempo, por ayudarnos a pensar y por sumarte a esta porfiada de ver si podemos cambiar algo para poder seguir viviendo. Un beso muy grande. Gracias, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia y esperemos que todos tomemos conciencia y muy pronto, porque lo que caracteriza este cambio climático es la velocidad con que está ocurriendo. Ojalá, un beso muy grande, Gaby. Gracias, buenas tardes. Se llama Gabriela Müller, es parte de la ciencia que no se escucha, lamentablemente, en la Argentina. Gabriela hablaba de muchas veces cómo festejamos con bombos y platillos un modelo productivo que después trae consecuencias. Mira, la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca en el 2024 informó que un poco más de 2,5 millones de hectáreas eran la superficie destinada al cultivo de la soja y que eso había aumentado el 5%, o sea que habían avanzado sobre la frontera agropecuaria, habían talado árboles, habían talado bosques, donde había llanura. Donde había bosques transformaron en llanura y eso lo transformaron en un campo sembrado. Bueno, eso pasó en Bahía Blanca y ese era un lugar donde el agua hubiera escurrido mucho más, como para que tengamos una idea. Podemos seguir pensando sobre este tema, sí, y Gabriela Rey nos trae nuestro recomendado cultural del día de hoy. Así es, Ricardo, y el recomendado cultural justamente tiene que ver con las inundaciones. Es un documental del canal Historias Vivas que busca responder una pregunta. La pregunta es: ¿cuáles han sido las inundaciones más destructivas del planeta? Dentro del documental también nos hace tomar conciencia que durante los últimos 20 años las inundaciones han causado más de 150.000 muertes a nivel mundial. El calentamiento global ha convertido las inundaciones en uno de los desafíos más importantes de nuestro siglo, dejando grandes extensiones de tierra vulnerables a la devastación, como lo estaban hablando recién Ricardo y Gabriela. Este documental puntualmente nos muestra las causas y los efectos de los diversos tipos de inundaciones a través de imágenes espectaculares por lo destructivo, ¿verdad? Que muestran la diversidad, la fuerza y el daño
que estas inundaciones causan a las ciudades. Además, también nos explican cómo la mala planificación urbana y la ingeniería civil y los desplazamientos migratorios están estrechamente relacionados con las inundaciones. Un material, te recuerdo, cuáles han sido las inundaciones más destructivas del planeta, documental producido por Eclectic, dirigido por Daniel Riehl y Richard Poison. Fue estrenado en 2018 y este es nuestro recomendado de hoy. Ahora seguimos con Ricardo, que tiene más información respecto de otra protagonista del día de hoy, que es el agua. Claro, porque hoy decíamos que 2.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua. En la Argentina también hay gente que no accede. Somos 50 millones de personas, el 10% no accede al agua normalmente. O sea, 5 millones de argentinos hoy tienen problema de acceso al agua. Frente a esto hay un intento de privatización, cada vez los cursos de agua están más contaminados. Miren, decían que de la pandemia vamos a salir mejor, se ve que no. El agua forma parte de la biodiversidad y en este clip con el cual nos vamos al corte vemos cuánto está afectado los cursos de agua. APUL, el gremio del personal no docente de la Universidad Nacional del Litoral, trabaja por una educación pública y gratuita, construyendo la Universidad Popular. APUL, 1 de mayo 3164. Winona Riders, 13 de abril en Tribus, presentando su último disco, No hagas que me arrepienta. Winona Riders en Tribus, anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. Te lo vamos a decir de todas las maneras posibles. Si vas en moto, usa casco. Usa casco. Usa casco. Usa casco. Usa casco. Informate sobre el equipamiento y la documentación obligatoria para circular en moto en santafeciudad.gov.ar/educación vial. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Ciclonautas, 10 de abril en Tribus, presentando su nuevo disco con toda la fuerza del grunge y el stoner. Ciclonautas en Tribus, anticipadas en boleterías y por ticketway.com.ar. Ya fue, amiga. ¿Es lavar a mano o rendir los finales? ¿Qué hacemos? Tranqui, amiga. Yo resuelvo. Más fácil, más simple. Entrá en Yo Resuelvo y encontrá a quien necesitas en segundos. Hola, vengo a arreglar el lavarropas. El 21 de marzo fue el Día de los Bosques, están en peligro. ¿En qué nos benefician los bosques? ¿En qué nos hacen bien a la humanidad? Mire, preparamos unas placas, vamos a ir punteándolas lo más, con más ritmo que podamos, pero son muy importantes. En principio, concentran la mitad de la biodiversidad del planeta, poseen gran cantidad de árboles y los árboles son los que moderan, regulan el clima, conservan el suelo, le dan efecto esponja para evitar o moderar inundaciones. De los árboles obtenemos alimento, medicina, madera, pero además, y seguimos, los árboles juegan un papel fundamental en la soberanía alimentaria, ya que nos brinda alimento variado.
Tanto es así que el 20% de la población de todo el mundo depende directamente de los bosques, pero fíjese, mientras decimos todo esto, en la Argentina, en 1990 los bosques eran el 32% de las zonas y en el 2015 bajó el 2%, el 30%. Usted dirá el 2%, es muy poco. Veamos la próxima placa y vamos a ver que aunque parece poco, un 2% es una superficie similar a todo Perú. Eso es lo que perdimos en pocos años. Por eso decimos que Argentina está entre los 10 países del mundo que más deforesta, siendo Córdoba la provincia que más ha perdido el bosque nativo. Córdoba es terrible, ha perdido el 98% de sus bosques, producto de la tala, producto de la quema y demás. Hablando de Córdoba, hay un personaje cordobés muy gracioso, muy simpático, que tiene que ver y que se lo conoce popularmente como Doña Jovita, más conocido como José Luis Serrano, un tenaz defensor de los bosques. Cuando estuvo en Santa Fe hace un par de años lo entrevistamos con Onda Verde, sacamos un pedacito de lo que decía Jovita. La construcción inicial de Doña Jovita en el armado del personaje era necesario contar no solamente lo que le ocurría a ella, sino a su entorno, dónde vive, qué cosas son valiosas para ella. Tanto que el primer monólogo, hace 32 años, el primer monólogo del primer espectáculo de Doña Jovita era sobre el monte nativo. Era un aviso cuando no estaba de moda la ecología, porque hablaban algunos nada más. Hoy, ante las situaciones adversas que se sufren por las inundaciones en la montaña cerca de Córdoba, al haber construcciones en lugares que no están habilitados para construir, porque ahí hay un bosque protector de la montaña que tiene que impedir los aluviones y no se debería tocar. Entonces hubo inundaciones gravísimas, le tocó en carne propia vivir eso. Por eso salieron a la calle apoyando esta lucha contra una ley de bosques que pretende seguir desmontando. Doña Jovita, que siempre habló del problema, más que nunca ahora estuvo ahí y tuvo un gesto, no con la intención de ser abanderada de la cosa. La gente la colocó ahí, colocó al personaje en ese lugar, porque necesitaba de algún modo un referente, una mascota, pero alguien que sea la voz de estos reclamos. Pero mi preocupación es antigua. Han desmontado, han volteado las cortinas, rompevientos, han terminado sembrando en la banquina. La banquina es de nadie y es de todo. Por dichos como estos, Doña Jovita sufrió persecución, denuncias judiciales, porque denuncia lo que pasa en Córdoba. Ahora, lo que pasa en Córdoba también pasa de manera similar en Santa Fe. Hemos perdido muchísimos bosques. También del archivo de Onda Verde sacamos esta entrevista que le hicimos hace un tiempo al ingeniero César Mackler. Él fue secretario de Ambiente de la provincia de Santa Fe y nos hablaba hace un tiempo de la importancia de los bosques y los árboles. El árbol es una máquina biológica insustituible. O sea, desde el árbol bombea agua. Fíjense que con la deforestación lo que han subido las napas, un estudio del INTA de hace poco, en los últimos años, muchísimo. O sea, bombea agua y la lleva a la atmósfera como evapotranspiración, protege la biodiversidad, es sumidero de gases de efecto invernadero, genera oxígeno, es lo que decíamos, una máquina biológica insustituible, y por eso se lo declara como bien jurídico protegido en función de su protección, ¿no? Que la destrucción de la masa nativa en la provincia de Santa Fe data de principios de siglo, de principios del siglo XX. Nosotros en poco más de un siglo hemos perdido el 70% de la masa nativa, de la masa de bosque nativo en nuestra provincia. Hemos pasado de unas un poco más de 6 millones de hectáreas a menos de 2 con la que contamos actualmente. Terrible lo que decía Mackler. Perdimos el 70% de los bosques nativos.
Eso en Santa Fe. Perdimos muchísimo. Así como Bosque Córdoba perdió el 98, nosotros el 70. ¿Y por qué lo perdimos? Penúltima placa para el día de hoy. El 75% de los bosques nativos de Argentina se perdieron por la extensión de la frontera agropecuaria para lograr llanuras y poder cultivar. El 14% para comercializar la madera. El 3% por incendios. Y estos son datos previos a las últimas quemas, así que deben ser muchos más. Esto nos genera una situación de crisis, de emergencia muy grande. Tanto es así que estamos en emergencia forestal desde hace un tiempo. Y última placa, ahora sí, señor director. ¿Por qué? Porque trae terribles consecuencias. Se perdieron especies de animales, la riqueza del suelo, poblaciones que tuvieron que emigrar y, lo que decíamos con Müller hoy, genera crisis climática, ¿no? Tremendo lo que puede pasar y lo que puede ocurrir en estos casos por no defender un espacio natural. Se nos prende la segunda luz del semáforo, es la luz amarilla. Seguimos hablando del único caso que hoy une las 3 luces. Te lo cuenta Gaby. Así es, Ricardo, y esta luz amarilla para Yoko, en la continuidad de su historia, lo que hace es encender la luz de un camino hacia una nueva oportunidad. Una vez que fue encontrada en Venezuela, comenzó un proceso de adaptación que le llevó poco más de un año. La idea era poder trasladarla a un santuario. Esta gestión la denominaron Arca de Noé e involucró a diferentes entidades del gobierno y de organizaciones ambientales, tanto de Colombia como de Brasil. Aquí es donde aparece la actuación de la senadora Andrea Padilla junto al director de la Corporación Autónoma de Risaralda y además otras organizaciones de protección animal. ¿Cuál era la idea? Trasladar a Yoko a un santuario y se logró llevarlo a Sorocaba, en São Paulo, a un refugio especializado en primates rescatados. Míralo. Yoko, el último chimpancé bajo cuidado humano en Colombia, fue trasladado este domingo al santuario de Sorocaba, en Brasil. El primate de aproximadamente 40 años había llegado al Bioparque Ucumarí en Pereira en 2018 tras décadas de cautiverio en condiciones adversas. La decisión de su traslado se tomó en 2023 luego de que otros 2 chimpancés escaparan del bioparque y fueran sacrificados, un incidente que aún está bajo investigación. La senadora Andrea Padilla, quien lideró el proceso de traslado, destacó que el chimpancé nunca pudo recuperar su instinto salvaje. Este santuario es el más importante del mundo en materia de recuperación y de cuidado y protección de grandes simios que han sido víctimas de violencias, tráficos, circos, narcotraficantes. Allí viven 47 chimpancés actualmente, han tenido casi 60 y son chimpancés que han logrado un nivel muy satisfactorio de socialización. El traslado, planeado durante meses, duró aproximadamente 18 horas y contó con la supervisión de un veterinario para garantizar el bienestar de Yoko. Bueno, contado así parece sumamente fácil, pero no lo fue. Requirió autorización de ministerios, de embajadas, de autoridades aduaneras de ambos países. Sin embargo, la esperanza de una vida mejor para Yoko fue lo que impulsó esta misión. Luego de su rescate, el chimpancé fue trasladado al Bioparque Ucumarí, donde permaneció hasta que en el 2023 se presentó el trágico incidente en el que sus 2 compañeros, Pancho y Chita, también chimpancés, escaparon del bioparque y fueron abatidos por la fuerza pública. En ese momento comenzó el proceso de traslado a un santuario en Sorocaba, en Brasil. Sorocaba es el santuario más experto en el mundo en el manejo de estos casos. De hecho, ellos reciben todos los días animales. Hoy inició el tan esperado viaje para que Yoko pueda interactuar con otros animales de su especie. Y aquí lo importante para decirles que fue sin complicaciones. Yoko, a través de un proceso de entrenamiento que hicimos muy juiciosamente con los profesionales, no hubo necesidad de tranquilizarlo con teleinyector, no hubo necesidad de dormirlo profundamente, nada. La idea siempre fue que Yoko llegara por fin a un santuario en Brasil. Ahora, ¿lo habrá logrado? Eso no te lo voy a contar ahora, te lo voy a contar en la luz verde. Y ahora lo que sí te cuento es que nos vamos a una pausa y ya volvemos. Quédate en Onda Verde. Farmacia Figueroa Sobrero, 87 años al servicio de los santafesinos. Adherida a convenio de vacunación de IAPOS, PAMI y otras obras sociales.
3 generaciones trabajando por la salud y haciendo historia en la ciudad. Farmacia Figueroa Sobrero, Avenida General Paz, 7471. Hace 18 años que el Frente Político es el causante que la ciudad esté así. Santa Fe Bachelandia, respeto para todos los barrios, los espacios públicos que transitamos, que Jorgelina Budalel, precandidata a concejal al Yo Quiero Santa Fe. Más para Santa Fe. Y abriendo este nuevo bloque de Onda Verde, se enciende la luz verde justamente del semáforo de hoy. Develamos el misterio. Hace unos pocos días, allí el 23 de marzo, Joko aterrizó finalmente en Brasil. Ahora vive en un espacio amplio, natural, en semilibertad y tiene además la oportunidad de relacionarse con otros chimpancés que, al igual que ella, han estado rescatados del tráfico ilegal. Su proceso de adaptación, por supuesto, será paulatino, pero lo más importante es que ahora tiene la posibilidad de elegir su propio ritmo de involucramiento y de integración con sus congéneres. Después de años de sufrimiento, Joko finalmente encontró un lugar donde vivir rodeado por su especie. La senadora Andrea Padilla alerta, sin embargo, sobre la necesidad de legislar para que hechos tan crueles como este no vuelvan a suceder. Con la que buscamos, primero, que Colombia se declare como el primer país en el mundo libre de grandes simios en cautiverio, un hecho que materialmente logramos ya trasladando a Joko al santuario en Brasil. Segundo, que no ingresen animales de especies exóticas. Nada tienen que hacer en Colombia rinocerontes, jirafas o leones. Bueno, y como viste, hoy las 3 luces del semáforo tuvieron la historia de Joko como protagonista. Por supuesto que nos sentimos sumamente felices de estar contándote que por fin encontró un lugar donde el final de esta historia nos trae felicidad a todos. Igualmente, este semáforo ambiental de hoy nos debería alertar sobre este tema del tráfico ilegal de especies y las consecuencias devastadoras que esta actividad produce. Cada año, miles de animales son sacados de sus hábitats, tanto para el comercio como para la experimentación. Hace falta que volvamos a mencionar que cuando un animal es capturado no solo impacta al individuo, sino también al medio ambiente. Por ejemplo, los chimpancés son vitales en cuanto a la función de dispersión de semillas para garantizar la vida de todo el bosque. Si bien Joko es protagonista, finalmente, de nuestra luz verde, no podemos olvidar que hay muchos animales más en cautiverio. Mientras no rechacemos este comercio ilegal y sí existan leyes rigurosas para quienes lo propician, esto no terminará. Joko comenzó una nueva vida en Brasil y ojalá sea, es nuestro deseo, que sea también el comienzo de una historia de justicia para muchos más. Seguimos con Ricardo. Claro, y ya casi en el final de nuestro programa, recordar lo que hablamos durante toda nuestra emisión de hoy, ¿no? Revalorizar el agua y estas 2 efemérides que hoy nos convocaron. Sin agua no hay vida. Por eso las asambleas ciudadanas que se oponen a la minería a cielo abierto, que consumen en un día la misma cantidad de agua que algunas localidades consumen en todo un año, dicen que el agua vale más que el oro. Cuidarla y exigirla al agua, porque, insistimos, sin agua no hay vida. Llegamos al final, Gaby. Tenemos muy poco tiempo porque metimos mucho material, ¿eh? Exactamente. Bueno, ¿qué nos queda? Simplemente recordar las redes, claro. Recordarle a la gente que nos siga en nuestro canal de YouTube, que se suscriba, que active la campanita, hoy no la traje. No, está bien. Que active la campanita aparece, y bueno, que nos sigan todas nuestras redes sociales. Claro, que nos sigan nuestras redes, que se comunique con nosotros y que, si le pareció bien, nos encontremos la semana que viene
en un nuevo programa de Onda Verde. Gracias por todo, hasta la semana que viene. Chao.